Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndole al que le ayudaba, se sentó. Toda la gente en la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es lunes 2 de septiembre y hemos recibido el mensaje de la palabra de Dios que nos habla a través del mismo Jesucristo el Señor, que nos invita a reconocer que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Como bien dice hoy Lucas en este capítulo 4, verso 16 hasta el 30. Dice que Lucas presenta a Jesús como un maestro que enseña en la sinagoga. Dice que fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga y dice, como era su costumbre los sábados, parece que Jesús participaba en la sinagoga y también le daban la participación. Dice, se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito. Mire lo que está escrito, refiriéndose precisamente a él, porque Jesús luego nos dice: Hoy mismo se cumplen estas sagradas escrituras. ¿Qué es lo que dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Es el Espíritu de Dios quien lo ha ungido y lo ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Todo esta es la hoja de ruta que va a seguir Jesús. Pudiéramos decir, es la presentación de todo lo que el Señor va a hacer, porque ha sido el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Dios mismo lo ha ungido para que cumpla esta misión que acabamos de escuchar. Una vez que termina la lectura, toda la gente tiene sus ojos fijos en él para mirar a ver qué era lo que él decía. Y cuando Jesús va predicando la sabiduría de sus palabras, va calando el corazón de ellos y les encanta lo que él dice. Todo esto del Mesías anhelado, esperado, mientras no toque la realidad de las personas en aquello que están haciendo mal, pues todo marcha muy bien. Pero una vez que el Señor empieza a descubrir por qué es que él ha sido enviado, por el pecado del pueblo, porque no han escuchado la voz de Dios, porque no han permanecido fieles a los mandatos del Señor, entonces inmediatamente recuerdan, porque un profeta es la conciencia del pueblo que ha hecho las cosas no como Dios quiere, sino que ha hecho las cosas según su antojo. Y al despertar esa conciencia de los que están escuchando, inmediatamente se ponen furiosos. ¿Por qué? Porque recuerda lo que sucedió en antiguo, cuando el Señor suscitó a los profetas. Elías, aquella viuda, y el Señor la envió, especialmente a Elías le envió para que él le concediera esa bendición. Dice, sin
lugar a dudas, ustedes me dirán, médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y dice el Señor, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda extranjera de Sarepta, en el territorio de Sidón. No era del pueblo de Israel. Y luego continúa el Señor diciendo, y muchos leprosos había en Israel en tiempos de Eliseo, el segundo profeta del que el Señor suscitó. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Y al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte donde tenían pensado despeñarlo. Esto es lo que cala en la conciencia del pueblo, que no han sido fieles al proyecto de Dios. Y cuando Jesús empieza a desenmascarar ese pecado que llevan, porque ha sido a lo largo de toda la historia de la desobediencia del pueblo de Israel y de aquellas autoridades, inmediatamente se ponen de mal genio y no quieren escuchar la voz de Dios o la voz de Jesús, que en este caso actúa como un profeta que le está descubriendo al pueblo. Si no se convierten, entonces alcanzarán aquella situación de destrucción, porque ellos no están escuchando la voz de Dios, y Jesús es el enviado de Dios donde reside el Espíritu del Señor, como bien se presentó. Si no lo escuchan, si no lo reciben, pues no están escuchando a Dios, no están recibiendo al enviado de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y luego el Señor se va para otros pueblos para seguir anunciando la palabra. Queridos hermanos, roguemos pues al Señor para que nosotros tengamos la fuerza y la capacidad de escuchar la voz del Señor y de mirar qué es lo que tenemos que cambiar para ser fieles a los proyectos de Dios, para guardar con fidelidad su palabra y para transformar todo aquello que desagrada a mi Dios. Que esta profecía que el Señor nos da hoy a través de su amado Hijo Jesucristo nuestro Señor sea para nosotros también la gracia de convertirnos, para no correr con nuestra propia destrucción, sino al contrario, para alcanzar la alegría de la salvación. Roguemos pues a nuestro Señor y pidamos por aquellos que se encomiendan a nuestras humildes oraciones. Los que dejan sus comentarios aquí en el canal, presentamos a mi Dios esas intenciones. También rogamos al Señor por aquellos que están enfermos en clínicas, hospitales, pasando enfermedad grave, terminal, aquellos que piden oración por las diversas situaciones de vida por las que están pasando. Roguemos también al Señor por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo un año más de vida. Hoy, 2 de septiembre, el Señor les colme de gracia y de bendición su vida, su salud y sus proyectos. Para ustedes que cumplen años, Dios les bendiga y que tengan una bendición especial. Oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor y esa bendición nos acompañe hoy y siempre y todos los días de nuestra vida. Amén. Así sea. Feliz día para todos.